cuarta sesión ya, ¿no? Cuarta sesión donde vamos a ver el libro tercero de la Gaia Ciencia. Os voy a presentar a los ponentes de hoy, aunque ya por lo menos Jordi es conocido ya por su dedicación al seminario. Viene ahora de hacer una presentación también en un congreso sobre la crueldad que hay en la facultad, o sea que ya hace doblete y vendrá el pobre ya muerto. Pero bueno, os lo presento. Jordi Maso Castilla, licenciado en Teoría de la Literatura por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Humanidades y Periodismo por la Universidad de San Pablo CEU, investigador de apoyo de la Comunidad de Madrid y pertenece al grupo de investigación La Europa de la Escritura, que dirige la profesora también, miembro del seminario, Ana María Leira. Su campo de investigación es la estética y ha traducido obras de filósofos franceses como Montesquieu, Derrida, ha preparado una monografía sobre videoarte para la editorial Nerea, es miembro del seminario de Nietzsche Complutense, como os he dicho, y actualmente es profesor asociado del Departamento de Teoría del Conocimiento, Estética y Historia del Pensamiento de la Facultad de Filosofía. Está en la fase final de redacción de una tesis doctoral sobre L'Illuminati, precisamente, que dirige Fernando Lampere. La ponencia de hoy se titula De los gozos, goces y placeres, una lectura del tercer capítulo de la Ciencia Jovial, y de la réplica se va a encargar Emma Ingala Gómez, que es profesora de Filosofía en la Universidad Complutense también, y doctora en Filosofía por la Complutense y por la Universidad de París 7, con una tesis que se tituló Estructura y Relación, Filosofía Trascendental en Gilles Deleuze y Jacques Lacan, y es especialista también en pensamiento francés contemporáneo, en psicoanálisis, en estética, campos que ha trabajado con diferentes publicaciones. Es autora también de varias traducciones y pertenece al grupo de investigación UCM, Universidad Complutense de Madrid, Metafísica, Crítica y Política. Y sin más por mi parte, pues doy la palabra a Jordi. Gracias, Óscar, como siempre, por la excelente organización, como siempre. Y bueno, gracias a todos vosotros por estar aquí hoy. En efecto, vengo de otro seminario, de otro acto dedicado a Camus, pero bueno, lo bueno es que como lo tengo escrito, no hay posibilidad de que empiece a confundir los nombres de uno y de otro, así que bueno, paso a... Bueno, y por supuesto, antes también agradezco sobre todo a Emma el haber querido aceptado mi invitación a hacerme la réplica. En fin, debería ser al revés, porque si alguien aquí tiene mayor trayectoria y mayor peso filosófico, es ella, sin duda. Entonces, bueno, los papeles deberían estar al revés, pero en fin, en cualquier caso, muchas gracias por haber accedido y espero que, en fin, que alguna otra vez te podamos liar para que intervengas en alguna otra cosa del seminario o lo que sea. Bueno, paso entonces a leer el texto. Bueno, empiezo con la introducción. Ciertamente Nietzsche no podría haber escogido un sitio mejor para situar a su lector que se presta a abrir el tercer libro de su Gaia Ciencia que una caverna. Un texto plagado de reflexiones sobre la mentira, el error y la verdad, sobre el conocimiento y la ciencia, pero también el arte, solo podía ubicarse en este espacio, metáfora por excelencia de la conciencia y del saber humanos. Empiezo a citar a Nietzsche. Después de que Buda hubiera muerto, su sombra siguió mostrándose aún durante siglos en una caverna, una sombra monstruosa y terrible. Dios ha muerto, pero tal vez, dada la naturaleza de la especie humana, sigan existiendo durante milenios cavernas en las que se muestre su sombra. Y nosotros también tenemos aún que vencer su sombra. No sabemos qué fue de los prisioneros de los que hablaba Platón en su mito. No obstante, Nietzsche no deja resquicio alguno para la esperanza. Seguirá habiendo cavernas en las que una y otra vez se proyecten las sombras de esos entes, ideas, dioses, no por otra razón, sino porque es la misma especie humana la que demanda semejante espectáculo. De este modo, Nietzsche modifica el propósito del esfuerzo del hombre, que en adelante no debe orientarse hacia la escapatoria de la caverna, pues como constató aquel prisionero de la Fundación de Buero Vallejo, cuando has estado en la cárcel acabas por comprender que vayas donde vayas, estás en la cárcel. Sino, ese esfuerzo debe reorientarse hacia la lucha contra la sombra de Dios, de la moral.
En la fábula platónica, cada paso que daba el prisionero en pos de su libertad representaba una escala, una ascensión en la escala de los grados del conocimiento, hasta alcanzar, ya fuera de la gruta, la contemplación de la idea del bien. Nietzsche acepta, pues, como no, la metáfora que propone Platón y que tantos filósofos retomaron tras él, como Bacon con su teoría de los ídola, que transforma las formas visibles en la caverna, en el conocimiento humano, en los prejuicios individuales que lo lastran, alejándolo del camino recto del pensar, del filosofar, que es, como se sabe en Bacon, el de un novum organum. El conocimiento humano ha sido, en definitiva, el empeño por escapar de las sombras con la guía de las luces, esto es, con la razón, y siempre por medio de las ciencias. Tal afán, como acabamos de ver, es inútil, en la medida en que se constata la obstinación del hombre por dejarse arrastrar hacia nuevas grutas. Cito a Nietzsche: quien quiere dormir oscurece su habitación o se arrastra hacia una cueva. Un aviso para los que no saben qué es lo que en verdad más buscan y desean saberlo. Afirma el filósofo, pensando probablemente en sí mismo y en sus coetáneos. Nietzsche, en efecto, escribe en una época de extraordinaria productividad científica, con teorías tan revolucionarias como la de la evolución darwiniana. Ese deseo por saber, extensivo a toda una época, la suya, invitaba a meditar no tanto acerca de la sempiterna cuestión de los límites del conocimiento, sino acerca del no tan presente problema de la utilidad del conocimiento. No hacía mucho, Goethe había creado un personaje que encarnaba los males de las desventajas que aquel podía acarrear para la vida. Recuérdese el comienzo de la primera parte del Fausto, en la que su protagonista, en una, así la describe Goethe, una estancia gótica, estrecha y de elevada bóveda, su caverna particular, diríamos, se lamenta en estos términos. Con ardiente afán, hay estudié a fondo la filosofía, jurisprudencia, medicina y también, por mi mal, la teología. Y heme aquí ahora, pobre loco, que no sé más que antes. Me titulan maestro, me titulan hasta doctor, y cerca de 10 años llevo de nariz a mis discípulos, de acá para allá, a diestro y siniestro. Y veo que nada podemos saber. Verdad es que soy más entendido que todos esos estultos, doctores, maestros, escritorzuelos y clérigos de misa y olla. No me atormentan escrúpulos ni dudas, no temo al infierno ni al diablo, pero a trueque de esto me ha sido arrebatada toda clase de goces. Fausto muestra la transformación del hombre contemplativo, del teórico, en un hombre de acción. Un hombre, Fausto, al que los muchos años de estudio le han alejado de todas aquellas experiencias que hubieran incrementado su energía, su vida, y hacia las que se lanza gracias a su pacto con Mefistófeles. Fausto, dice Nietzsche, se pregunta Nietzsche, ¿Fausto la tragedia del conocimiento? ¿De veras? Me río yo de Fausto. Pese a lo que cabría suponer, el personaje de Goethe no merece la simpatía de Nietzsche. Y es que el error de Fausto que merece su reprobación no es haber dedicado demasiado tiempo a las ciencias, al conocimiento, sino haberlo hecho inadecuadamente. Dice Nietzsche también, se tiene que liberar a los alemanes de su Mefistófeles, aunque también de su Fausto. Ambos no son más que dos prejuicios morales contra el valor del conocimiento. En realidad, el dictamen de Nietzsche, o más bien su veredicto, debió aplicarse a toda una época que no cesaba de encontrar satisfacción a su deseo de conocer. La ciencia respondía a las demandas que se le hacían y el conocimiento no hacía sino aumentar. La postura de Nietzsche, hay que tenerlo bien presente, no se reduce a la de una crítica simplista de las excesivas ambiciones del conocimiento. Más bien lo que censura es, por un lado, que esa ciencia esté arraigada en los prejuicios de la moral cristiana, cómplice de la tradición metafísica y por ello asimilable a esa ontoteología tantas veces denunciada por Heidegger. Por otro, y como corolario de esto último, como corolario de esto último, que la voluntad o deseo de conocer había olvidado el anclaje que éste, como afecto que es, de hecho, el afecto más poderoso, dice Nietzsche siguiendo a Spinoza, tiene en el cuerpo. En resumen, la tarea que emprende el filósofo vendría a consistir en una depuración de todo cuanto en el conocimiento y en la ciencia tienen de moral o ascético, de metafísico, para poder trazar así los contornos de la verdadera ciencia, la jovial. Segundo punto de la exposición, ciencia, verdad y conocimiento en la ciencia jovial.
En el tercer libro de la ciencia jovial se halla el examen más atento y prolijo de las principales herramientas con las que opera la ciencia que niega lo instintivo, lo impulsivo, lo vital. Una ciencia, digámoslo ya, volcada sobre los hechos y que por ello recibe con justicia la denominación de positivista. Con anterioridad, Nietzsche había señalado como triple causa de este auge científico en primer lugar, el querer entender mejor la bondad y sabiduría de Dios; en segundo lugar, la creencia en la absoluta utilidad del conocimiento, concretamente la íntima asociación de la moral, el saber y la felicidad; y en tercer lugar, el convencimiento de que en la ciencia se tenía y se amaba algo desinteresado, inofensivo, autosuficiente y verdaderamente inocente, en donde no participaban en absoluto los instintos malvados del hombre. Eso, los tres caracterizados por Nietzsche. Fenómenos, estos tres, que se produjeron, según Nietzsche, en los 3 últimos siglos, es decir, en la época moderna. 3 errores, pues, que podrían sintetizarse señalando que apuntan hacia una dependencia de la ciencia respecto de la moral. Es esta la que determina no solo el objeto del conocimiento, sino sobre todo el medio, que no es otro que la lógica, el verdadero caballo de batalla para Nietzsche. Tenemos, pues, una ciencia que, pese a estar volcada hacia el conocimiento de lo más inútil, Dios, se vanagloria de su utilidad porque asegura la felicidad, y todo ello sin el menor atisbo de autocrítica, soslayando, además, su poder para ser tanto instrumento de placer como de dolor. Un ideal científico que aún arrastra la concepción clásica del conocimiento como asimilación y de la verdad como adecuación. No era esta la ciencia que necesitaba la época del pensamiento más hondo, el de la voluntad de poder. La ciencia moderna era pesada de tal metafísica, inservible por moral y moralista. Nada que ver, obviamente, con esa Gaia Scienza, ligera, poética, creadora, que reclamaba Nietzsche porque solo ella, diremos anticipándonos a las conclusiones de esta exposición, permite conocer al hombre por medio de las interpretaciones, valoraciones, incorporaciones a las que da pie. Todo el entramado de la ciencia está organizado a partir de su papel como fuerza reactiva. El ya mencionado deseo de conocimiento, al que tal vez habría que oponer el afecto, que es el conocer, la contraposición entre verdad y mentira, la infravaloración del dominio de lo senso perceptual y la reducción del lenguaje científico al de la lógica, serían algunos de los síntomas de la enfermedad que carcomía a la ciencia y que no podía ser otra que la moral. En los parágrafos 110 y 111 de la Gaia Ciencia se encuentra el desarrollo de estos temas. En ellos Nietzsche presenta a la verdad como, cito a Nietzsche, como la forma más débil del conocimiento, así la caracteriza, a la que, sin embargo, se agarra el hombre cuando considera que las formas anteriores son inservibles. Y eso que estas últimas, pese a ser incuestionablemente errores basados en creencias tales como, dice Nietzsche, la existencia de cosas duraderas, la existencia de cosas iguales, la existencia de cosas, materias, cuerpos, la creencia de que una cosa es tal como ella parece, que nuestro querer es libre, que lo que es bueno para mí también es bueno en sí y por sí mismo. Bueno, pues todo eso, tales errores, decíamos, cumplen la indispensable función de conservar a la especie. El conocimiento no es, pues, ni bueno ni malo, es connatural en el hombre, de ahí que lo asimile a un afecto espinosista y necesario para la vida. Y el conocimiento, segundo rasgo que debemos tener presente, integraba la posible falsedad de sus contenidos, siempre y cuando contribuyesen a engrandecer ese todo llamado, de nuevo, vida. La fuerza del conocimiento, dice Nietzsche, no reside, pues, en su grado de verdad, sino en su antigüedad, en su incorporación, en su carácter de condición para la vida. Con una descripción que es, creemos, la clave para la comprensión de este libro 3 de la Gaia Ciencia, asimila a este pensador, al conocer, con un juego instintivo, intelectual, inocente y feliz. Juego instintivo, intelectual, inocente y feliz. Como es, dice Nietzsche, todo juego. El problema surge cuando la moral penetra en el ámbito epistemológico para discriminar no ya entre saberes útiles e inútiles, pues todos ellos, verdaderos o falsos, son provechosos, sino entre buenos y malos.
El criterio que iba a actuar como delimitador entre ambos, al menos durante la época moderna en la que tiene sus ojos puestos Nietzsche, es el de la certeza, con sus consabidas notas de claridad y distinción aplicadas a los contenidos del conocimiento, las ideas. ¿Dónde quedaba ahora lo instintivo, lo corporal, lo vital? Sometido a las valoraciones morales, relegado, si no desterrado, por ser fuente de confusión para el conocimiento. La ciencia, dicho en pocas palabras, se volvió seria, haciendo de sus antiguos errores fundamentales, en expresión de Nietzsche, de los que dependían la vida, el poder y el dominio, haciendo de ellos mentiras y verdades en sentido moral. ¿Cuáles son las nuevas verdades? Nosotros, responde Nietzsche, nos hemos construido un mundo a medida en el que podemos vivir, suponiendo cuerpos, líneas, superficies, causa y efectos, movimiento y reposo, forma y contenido. Nadie podría ahora vivir sin estos artículos de fe, mas no por ello quedan más demostrados. La vida no es un argumento. Entre las condiciones de la vida podría estar el error, concluye Nietzsche. La reivindicación de lo erróneo sería uno de los prolegómenos para la acuñación de una ciencia jovial. Pero si la ciencia se tomó demasiado en serio a sí misma, otro tanto podría decirse del conocimiento. Lejos de ser lo que hasta entonces había sido, un medio para conseguir uno de aquellos fines, vida, poder, dominio, en la época moderna se convierte en un fin en sí mismo. Ese, y no otro, es el mal de Fausto, su afán por conocer sin parar mientes en el precio que debe pagar por alcanzar esa meta, la renuncia a sus inclinaciones, deseos, impulsos. El conocimiento, ya como fin, entraña una pasión en la que se ahoga el personaje de Goethe y que arrastra consigo a la ciencia que hasta entonces ha crecido y se ha hecho grande sin aquella. Lo sucedido con las matemáticas es un hecho paradigmático de esta transformación. También ellas pasaron de ser un medio, de todo punto útil para averiguar nuestra relación humana con las cosas, dice Nietzsche, para tornarse un fin. Al poner al servicio del conocimiento de las cosas el rigor y la sutileza que les son propios, han perdido de vista esa dimensión humana, vital, perspectivista, cuyo engrandecimiento es, ahora sí, el auténtico objetivo del conocimiento. En definitiva, tal vez se haya alcanzado el máximo rigor de la ciencia, el entrecomillado, este subrayado, es de Nietzsche, las expresiones de Nietzsche, pero el fruto conseguido es tan inservible para la vida humana como lo era aquel mapa desmesurado de la fábula de Borges, que tenía el tamaño, nos explica Borges, que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. ¿Y qué decir de la lógica y de su cohorte de sustancias, accidentes, predicados y modos? ¿Dónde reside su utilidad para la vida? Así como Nietzsche defiende un conocimiento provechoso para el hombre y ligado a él una ciencia jovial, por lo que respecta a la lógica, es inmisericordia. La lógica es el instrumento por excelencia de una metafísica llamada a desaparecer en un tiempo en que Dios ha muerto, aunque inevitablemente queden restos. Es el macabro juego que manipula lo que antaño fueron creaciones llenas de vitalidad, palabras acuñadas por la actividad metaforizadora del hombre, y que ahora, convertidas en conceptos, son cadáveres que la ciencia hace pasar por verdades. ¿Hace falta recordar sobre verdad y mentira en sentido extramoral? Allí nos dice Nietzsche. Ese impulso hacia la construcción de metáforas, ese impulso fundamental del hombre del que no se puede prescindir ni un solo instante, pues si así se hiciese se prescindiría del hombre mismo, no queda en verdad sujeto y apenas sí domado por el hecho de que con sus evanescentes productos, los conceptos, resulta construido un nuevo mundo regular y rígido que le sirve de fortaleza. Busca un nuevo campo para su actividad y otro cauce, y lo encuentra en el mito y sobre todo en el arte. Y en otro fragmento dice Nietzsche, en este mismo momento se fija lo que a partir de entonces ha de ser verdad, entrecomillada por Nietzsche. Es decir, se ha inventado una designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria, y el poder legislativo del lenguaje proporciona también las primeras leyes de verdad, pues aquí se origina por primera vez el contraste entre verdad y mentira. Dejamos por un lado a Nietzsche. Las verdades, bien lo sabemos, son ilusiones que han olvidado su origen metafórico, depositadas en conceptos, custodiados a su vez por la lógica, que los emplea para calcular,
esto es para domeñar todo impulso vital que no esté encaminado a conservar una determinada especie de vida. La moral, la reactiva. De aquí procede el contraste entre verdad y mentira, ahora desvelados bajo la luz que proyecta Nietzsche como lo que realmente son, valoraciones originadas en el resentimiento. Dejemos que lo exprese una de las comentadoras del alemán más finas y agudas, de la que por desgracia poco se habla, Sarah Kaufmann. Dice Sarah Kaufmann: el concepto es un simple signo que nos permite adueñarnos del mundo, no conocerlo, sino reconocerlo como nuestro. El hombre olvida no que es un dios, sino que es más artista de lo que él piensa, y que este mundo que él es capaz de aprender es un mundo que él mismo ha preparado, ajustado a sus categorías y a sus esquemas, un mundo ficticio que ha creado él mismo y que denomina realidad, porque se trata del único mundo en el que puede vivir, un mundo construido por esta fuerza artística que crea ficciones y que tiene por nombre voluntad de poder. Hasta aquí Kaufmann. La lógica, como la verdad, como la ciencia y como el conocimiento, no debe ser recusada en tanto en cuanto sirva para un mejor vivir a través de los impulsos creadores inherentes al hombre y negados reiteradamente por ese afán por conocer. La ciencia jovial persigue así una recuperación de la dimensión creadora propia de todo individuo. La empresa, es cierto, dista de ser novedosa en la obra de Nietzsche. Ya en sus cursos sobre la retórica griega, esta, en su versión aristotélica, era contrapuesta a la dialéctica originada paradójicamente también en Aristóteles. Allí se halla la idea, en estos cursos, de que, cito a Nietzsche, todas las palabras son en sí y desde el principio, en cuanto a su significación, tropos. El lenguaje es la creación de artistas individuales del lenguaje, pero lo que lo fija es la elección operada por el gusto de la mayoría. La retórica, concluye Nietzsche, es un perfeccionamiento de los artificios presentes ya en el lenguaje. Aquí termina Nietzsche. A la luz de esto último, no puede resultar extraño que el joven catedrático de filología, que por entonces impartía estos cursos y prácticamente a la vez escribía El nacimiento de la tragedia, intentase compaginar la recuperación de la creatividad ínsita en la retórica antigua con el estudio filológico de los textos clásicos. La filología estaba demasiado próxima, en aquel final de siglo, a los estudios exegéticos de la Biblia y se había convertido en un método de análisis absolutamente riguroso, sin duda, que por ejemplo rastreaba etimologías bajo la pretensión de reconstruir, cuando no resucitar, el sentido primigenio. A esta ciencia, venía a recordar Nietzsche, por muchos e importantes que fuesen sus avances, se le había olvidado que su materia prima era, ante todo, palabras, es decir, metáforas, creaciones. La filología que él cultivó, de la que el máximo ejemplo es El nacimiento de la tragedia, no despreciaba el acercamiento histórico a los textos, pero siempre de la mano de un espíritu creativo que, sin ir más lejos, le había llevado a descubrir, a crear, esa dualidad entre impulsos artísticos que es la conformada por lo apolíneo y lo dionisíaco. Sí, lo que de científico hubiera en este libro debía ponerse en cuenta de una nueva ciencia filológica que indudablemente perseguía ampliar el conocimiento del mundo antiguo, el griego en su caso, pero solo en la medida en que este saber sirviese para que se conociesen mejor, lo que decía Nietzsche, nosotros los alemanes, para que nos conociéramos mejor o se conocieran mejor nosotros los alemanes, recuperando el instinto creador de los griegos, volcado originariamente en el lenguaje, en las palabras, en los conceptos. El nacimiento de la tragedia era, en resumen, la primera manifestación de la ciencia jovial que nos ocupa. Con el tiempo, esta filología, que en sus inicios marca las distancias con respecto a los estudios hermenéuticos, se aproximará a ellos. La ciencia jovial sobre la que escribe Nietzsche en 1882 conservará la creatividad de esa filología esbozada 10 años atrás. Entre medias queda la integración de la historiografía como actividad que rehuye el ideal de objetividad para reclamar en su lugar el carácter recreador, mitificador de cualquier acercamiento al pasado. De nuevo, de lo que se trata es de proyectar el pasado en el presente,
en el que todas las posibilidades están abiertas y en el que, por ende, la actividad creadora puede modificar lo que somos. Conocer bien el pasado, sin pretensión de certeza alguna, debe servir para interpretarnos a nosotros mismos. Y como todo lector de Nietzsche sabe, interpretar tiene que ver con la valoración y con la creación, pero también con la incorporación y con el juego. Elementos necesarios para que la ciencia sea verdaderamente jovial, gozosa, y que no estaban del todo desarrollados en el nacimiento de la tragedia. Así es como va tomando forma esta nueva ciencia a la que Nietzsche nunca dejará de denominar filología y que es uno de los presupuestos de algunas líneas de la hermenéutica contemporánea. Tercer apartado, la ciencia jovial, una hermenéutica del gozo y del juego. Le he puesto ese título. La creatividad, una de las facultades que gracias a su potencial favorador permite una vida más plena al hombre porque incrementa el conocimiento de sí mismo, es, pues, reclamada por la ciencia jovial. Dice Nietzsche, ¿qué es la originalidad? Ver algo que todavía no tiene nombre, que todavía no puede ser nombrado, aunque ya esté a la vista de todo el mundo. Ahora bien, dada la habitual naturaleza de los hombres, una cosa por lo general se les hace antes visible por el nombre. Los originales son principalmente quienes han puesto nombre a las cosas. Como puede observarse en este parágrafo, es el parágrafo 261 del nacimiento de la tragedia, el descubrimiento del carácter creador del lenguaje es una de las claves para superar el espíritu cientificista de la época y para, ¿por qué no?, lograr una verdad y una mentira en sentido extramoral vinculadas a una lógica igualmente extramoral. Ahí tengo una nota al pie que no la pensaba, pero como es bastante interesante, de la misma Sarah Kaufmann. Dice Sarah Kaufmann, la lógica para Nietzsche no remite a un a priori trascendental, necesario y universal, sino a un a priori empírico, el de nuestros instintos. No está anclado en nuestro entendimiento, sino trabado con nuestro cuerpo. Retomo. ¿Por qué no había que superar y lograr una verdad y una mentira en sentido extramoral vinculadas a una lógica igualmente extramoral, esta lógica de la que hablaría Sarah Kaufmann? ¿Cómo sería posible esto último? En un fragmento póstumo de 1881, explica Nietzsche que todo juicio, elaborado, no se olvide, con proposiciones, y estas con términos o conceptos, tiene su causa en las sensaciones que una cosa provoca en el sujeto. Dice Nietzsche, tal juicio presupone experiencias y la creencia de que las experiencias hayan sido iguales. En última instancia, pues, la experiencia más antigua presupone también por su parte un juicio. Esto es, la interpretación de un estímulo, si es placentero o doloroso. ¿Aumenta ese estímulo nuestra fuerza o la reduce? En una palabra, el juicio es la fuente en la que el sentimiento de fuerza brota o se reduce. Y hasta aquí Nietzsche. Por si no quedase claro, en el primer libro de la ciencia jovial, en el parágrafo 58, tras haber confesado el filósofo que es indeciblemente más importante saber cómo se llaman las cosas que lo que son, añade que detrás de cada nueva denominación se esconde una valoración, esto es, una interpretación suscitada, como es obvio, por un estímulo. De nosotros depende reducir las experiencias a esas taxonomías marchitas y reduccionistas que son las categorías, o bien, por el contrario, emplearlas para reforzar e impulsar nuestras fuerzas. En el primer caso, el lenguaje se convertirá, por medio de los conceptos, en un mero signo de las cosas. En el segundo, debe aflorar la poesía del lenguaje, manifiesta no en el qué decir, sino en el cómo. Dice Nietzsche, lo que mejor se comprende en el lenguaje no son las palabras mismas, sino la tonalidad, la intensidad, la modulación, el ritmo con el que se pronuncian las palabras. Dicho brevemente, la música que hay tras las palabras, la pasión que hay tras esa música, la personalidad que hay tras esa pasión. En suma, todo lo que no puede ser escrito. La ciencia jovial pone a la lógica, inseparable del carácter poético del lenguaje,
al servicio de esa magna tarea que es hacer de la existencia un fenómeno estético para que sea así más soportable. La principal tesis, como sabéis, el nacimiento de la tragedia, que recuerda a Nietzsche también en la ciencia jovial. Ahora bien, esa experiencia estética es asimismo un acto interpretativo, una hermenéutica que pone en juego toda esa creatividad en una empresa, no ya de una búsqueda de un sentido, sino más bien de elaboración y de incorporación de sentido. No debe pasarse por alto que en la época de Nietzsche se está decidiendo el futuro de la interpretación como derivación de la comprensión, el método propio de las ciencias humanas o ciencias del espíritu. La contraposición entre explicación y comprensión sobrevuela este trabajo de Nietzsche, en el que de algún modo se ve obligado a posicionarse en este debate que se extiende a lo largo del siglo XX, en especial en el ámbito de la hermenéutica, para el cual va a resultar imperioso determinar qué tipo de lectura demanda la exégesis de un texto, si explicativa o comprensiva, entendida esta última como la aprehensión de un psiquismo ajeno, tal y como la caracterizó Dictay, coetáneo, por cierto, de Nietzsche. Dice Nietzsche, explicación, entre comillas el explicación, decimos, aunque es la descripción, lo que mejor nos define desde los más antiguos estadios del conocimiento. La ciencia, matematizante, calculadora, moral, anhela la descripción más fidedigna del objeto estudiado para posteriormente enjuiciarla en términos de verdad o falsedad. Frente a esta posición, Nietzsche trata de introducir una nueva noción de interpretación opuesta a la explicación científica, pero también a la noción de herméneia subyacente en los estudios bíblicos y filológicos de los siglos XVIII y XIX. La interpretación nietzscheana debe ser ante todo jovial, y ya sabemos que eso significa, al menos, creadora y capaz de aumentar la fuerza vital del individuo. En resumen, y como bien apunta Jesús Conil, la interpretación es poesía. Es una perspectiva con la que se procura a uno un mundo vital para pensar y actuar hacia nuevos mares. Precisamente subraya este estudioso, Conil, muy acertadamente, desde mi punto de vista, que es de esta interpretación poética de donde surge el sentido. Este, por tanto, el sentido, no se encuentra, se crea, al igual que se crea una pieza musical cuando es interpretada, cada vez la misma y siempre diferente. Se produce aquí el tránsito a un enfoque hermenéutico, detecta sagazmente Conil. En efecto, el concepto de Nietzsche de interpretación recuerda poderosamente, al menos en lo que respecta a su asimilación con la ejecución de una pieza musical, con lo señalado por Gadamer en Verdad y Método. Se abre así el camino a una hermenéutica que suelta amarras con esas concepciones clásicas, que reducía la interpretación a un acto de recuperación o reconstrucción de un querer decir, su sentido. En adelante, este último, el sentido, puede ser considerado más como un proceso que como un resultado, más una creación que un hallazgo. Es, creemos, desde este punto de vista, desde el que puede analizarse la consideración que tiene Nietzsche de la filología a lo largo de toda su obra. Se trata siempre, tanto en el nacimiento de la tragedia como en los cursos sobre retórica o en la misma la ciencia jovial, de esta tarea infinita en la que se ve comprometida la existencia humana en su conjunto. Infinita porque no ansía alcanzar un sentido último, ni siquiera un conócete a ti mismo, sino en todo caso un interminable atrévete a ser quien eres, que tiñe la exégesis vital de una tonalidad ontológica. Cito a Nietzsche. Saber en qué medida se extiende el carácter perspectivístico de la existencia o si incluso tiene algún otro carácter, saber si acaso una existencia sin interpretación, sin sentido, no se convierte precisamente en un sinsentido, si por otra parte no es toda existencia esencialmente una existencia interpretativa, todas ellas son cuestiones que, como es obvio, no pueden llegar a decidirse, ni siquiera recurriendo al más laborioso, incómodo y concienzudo análisis y examen del propio intelecto. No hay ciencia capaz de despejar estas incógnitas. Aún no. La ciencia jovial está por nacer y cuando lo haga aunará lo filológico, en el sentido de creativo,
con lo genealógico y su recurso al mito, y con lo perspectivístico, lo cual encierra siempre una valoración. ¿Y qué es una valoración? Un hacer intervenir en toda interpretación lo impulsivo, lo instintivo, lo corporal. Un rechazar que aquello conocido sea únicamente objeto de una captación intelectiva, como querría el afán de conocimiento, pues también debe asumir que la verdad no se mide en términos de adecuación, sino de incorporación, como dice Nietzsche. Esta no es sólo la reducción de lo extraño a lo familiar, a fin de cuentas, la meta del conocer humano. Tampoco es la captación de un en sí, sino la aprehensión de las propiedades de la cosa, teniendo en cuenta que éstas, según Nietzsche, son en verdad estímulos para nosotros. En definitiva, el conocer, devenido en interpretación, enfatiza el carácter de utilidad que tiene el conocimiento. Y útil es, como acabamos de señalar, lo que me engrandece, lo que diríamos con un concepto moneda corriente hoy en día, lo que me empodera, lo que permite que me empodere. Todo lo anterior, sin embargo, no es suficiente para completar la noción de interpretación manejada por Nietzsche. La ciencia jovial debe ser pensada, además, como un juego que necesita del goce de sus jugadores para llegar a su ser. El juego, recordémoslo, es lo que aúna lo instintivo, lo intelectual, lo inocente y lo feliz, habíamos visto antes. No es necesariamente lo contrario a lo serio, a pesar de que el filósofo advierta con temor que a veces el juego se convierte en algo serio, dice Nietzsche. En este caso, está hablando de los diálogos de Fontenelle, dice él, paradojas, que son paradojas y ejercicios lúdicos que acabaron por transformarse en verdades. O sea, a este Fontenelle es al que se le aplica esta advertencia de que el juego, cuidado, que puede convertirse en algo serio. Pero de hecho, la contraposición serio-lúdico necesita también ella ser transvalorada. Hay que dejar el juego para los aspectos supuestamente importantes de la existencia y reservar la seriedad para lo que hasta entonces era superfluo en relación con el verdadero conocimiento. Dice Nietzsche, el afán de seriedad y, digo yo, aquí seriedad y conocimiento son intercambiables, es decir, el afán de conocimiento, el afán de seriedad de conocimiento que tenemos consiste en entender todo en su devenir, negarnos como individuos, ver el mundo si es posible a través de muchos ojos, vivir ocupados con las pulsiones, para así asombrarnos, entregarnos de vez en cuando a la vida, para luego descansar con un ojo puesto en ella. Estos últimos asuntos exigen una mirada seria, atenta, precisa, una mirada científica, podría decirse, siempre y cuando ponga en acción una noción de verdad y otra de falsedad en sentido extramoral. La ciencia jovial proporciona este acercamiento a estas cuestiones trascendentales y todo por medio de la levedad y la ligereza del juego. Cito un póstumo de Nietzsche. Estos quieren jugar a los dados y aquellos quieren calcular y contar, mientras esos otros quieren ver las olas y el lanzar de las olas. Lo llaman ciencia y sudan con ella. Pero no son más que niños que quieren su juego, y ciertamente es una bonita niñería, y algo de risa no perjudicaría al juego. Pero es que el juego, añadimos, tiene relación además con el azar y con la necesidad, como bien señalase Deleuze. Abre una dimensión temporal nueva, la del eterno retorno, pues el juego, como interpretación que es, alcanza su identidad desde la repetición con la que se afirma el azar. El amado azar, dice Nietzsche, él conduce ocasionalmente nuestra mano. Y sobre todo el juego, cuya esencia reside en el jugarse del mismo, lo que conduce a que los jugadores, como diría Gadamer, son jugados por él, es valioso el juego por lo que esto supone de disolución de las subjetividades, de ese yo con sus ilusiones. Es cierto que Nietzsche no llega tan lejos en su análisis, como no lo es que llega a conectar el goce como resultado de ese juego y, por tanto, como consecuencia de esa supresión de cualquier ego, como más o menos yo acabo de esbozar. Pero creemos que la ciencia jovial, actualización de la filología presentada en los primeros trabajos nietzscheanos, bien podría estar en el origen de una hermenéutica
de cariz ontológico, por llevar en su ser la afirmación de la diferencia, que sin dar la espalda al hecho de que solo produce valoraciones, es decir, estímulos útiles o perjudiciales para la vida, se convierta fundamentalmente en una radical afirmación de que toda interpretación aúna lo corporal con lo intelectivo y con lo creativo, prescindiendo, o mejor dicho, eliminando subterfugios metafísicos. En pocas palabras, en la interpretación nietzscheana, a la que da entrada la ciencia jovial, la tradición hermenéutica se prepara para dos de sus variantes más fructíferas del siglo XX. La gadameriana, que recoge el testigo de la antología heideggeriana y de la filosofía historicista de Dilthey, y también la de la línea francesa de Derrida, de Kaufmann, de Nancy, que convierte la interpretación en la lectura de un peculiar texto. En un pasaje de la ciencia jovial se lamenta Nietzsche de lo lejos, dice él, de lo lejos que estamos aún de ser capaces de añadir al pensamiento científico también las fuerzas artísticas y la sabiduría práctica de la vida, de que se forme un sistema orgánico superior en virtud del cual el sabio, el médico, el artista y el legislador, tal como nosotros ahora los conocemos, tengan que aparecer como pobres antigüedades. Qué lejos, repito, estamos aún de añadir a ese pensamiento científico esas fuerzas artísticas. El hombre científico, obsesionado por su afán y deseo de conocimiento, aún no se había dado cuenta de que, como dice Nietzsche, en cuanto negamos la verdad absoluta, debemos renunciar a toda exigencia absoluta y retrotraernos a los juicios estéticos. Todo hombre de ciencia, sea cual fuere su campo, ha de incorporar la jovialidad en su estudio, renunciando a la pretensión del hallazgo de verdades absolutas. ¿Cómo sería esto posible? A finales de los años 60, voy terminando, el semiólogo, escritor, filósofo Roland Barthes abandona las filas del estructuralismo de corte semiótico, cansado, según él, del rigor del ideal cientificista que lo animaba. Lo que dice Nietzsche de la ciencia adiafórica, o sea, de una ciencia que niega las diferencias, explica Barthes, fue la clave para postular la creación de una nueva ciencia no reduccionista, sino capaz de apreciar el plural del que está hecho todo texto, todo objeto de estudio, y capaz asimismo de integrar las enseñanzas del psicoanálisis lacaniano y su teoría del goce como aquello que destituye al sujeto. Sin duda, Barthes encontró esa ciencia. Dice, se siente solidario, está hablando de sí mismo en ese libro que es Roland Barthes, hablando de sí mismo en tercera persona, dice, se siente solidario de todo escrito cuyo principio sea que el sujeto no es más que un efecto del lenguaje. Imagina una ciencia muy vasta en cuyo enunciado el sabio terminaría por incluirse finalmente y que sería la ciencia de los efectos del lenguaje. Roland Barthes había despertado de lo que él llamaba su sueño cientificista para crear una ciencia inédita, la ciencia del texto con mayúscula. No había, pues, abandonado el ámbito del conocimiento, no había renegado como Fausto de ese afán por conocer que le había encerrado en una estancia sin salida alguna. En resumen, no era un prisionero que hubiese escapado de una gruta en busca de la verdad. Simplemente se había enfrentado repito, no era un prisionero que hubiese escapado de una gruta en busca de la verdad, simplemente se había enfrentado por medio de la creatividad, de una particular noción de sentido y de interpretación, a esas sombras que había señalado Nietzsche. Le había sucedido lo que a ese otro personaje nietzscheano. Un día, dice Nietzsche, con esto termino, el viajero cerró de golpe una puerta tras de sí, se quedó parado y comenzó a llorar. ¿Qué pasa con esta tendencia y presión por lo verdadero, lo real, lo no aparente, lo cierto? ¿Cómo me disgusta? ¿Por qué me sirve precisamente este hostigador sombrío y apasionado? Quisiera descansar tranquilamente, pero no me deja. Muchas gracias.